Bienvenidos al recinto del Honorable Consejo Municipal de Copacabana. Las siguientes son las medidas de bioseguridad y de comportamiento ciudadano. Para el ingreso al recinto se debe presentar carnet de vacunación con su documento de identidad, decreto 1615 de 2021. El aforo máximo es de 100 personas. Está prohibido sentarse en las escalas. Por su seguridad, escalas, zonas de acceso y vías de evacuación deben estar siempre y en todo momento libres y sin ningún obstáculo. La utilización del tapabocas es de obligatorio cumplimiento. Los teléfonos deben estar siempre en modo silencio. Está prohibido fumar. No se debe consumir ningún tipo de alimento ni bebidas dentro del recinto. Gracias por acatar estas medidas. Juan David Quintero Arango, presidente. Consejo Municipal de Copacabana, construyendo sociedad y territorio. Muy buenas tardes para todos y para todas. Saludar de manera muy especial al vicepresidente primero Robinson Higinio, al vicepresidente segundo John Jairo Arcila, a todos los honorables concejales y la concejal que nos acompañan el día de hoy. También saludar de manera muy especial a nuestro secretario general Nelson Augusto Muñoz, a toda la comunidad que nos está viendo por redes sociales y también extenderle el saludo a todo el personal de apoyo logístico de la corporación. Secretario, por favor, verifiquemos el quórum. Muy buenas noches, honorables concejales, a los que nos acompañan en las barras, a los que nos ven a través de las redes sociales. Arcila Echeverri, John Jairo. Presente. Giraldo Beltrán Libardo Andrés. Presente. Presente Libardo. Hernández Boronda Juan Sebastián. Presente. Herrera Díaz Juan Carlos. Presente, señor secretario. Higinio Hiraldo Robinson. Presente. Muñoz Roldán Ferney. Presente. Pérez Rueda Hammer. Presente. Quinceno Hernández Nelson Camilo. Presente. Quintero Arango Juan David. Presente. Ramírez Lopera Edwin. Presente. Rincón Vázquez Carlos Ernesto. Presente. Rivera Osorno Juan Carlos. Presente. Rosero Zuleta Daniel David. Presente. Está presente Daniel. Lady Catalina Sadera Aguilar. Presente. Y Vanegas Muñoz Luis Guillermo. Presente. Señor presidente, hay 15 concejales presentes, por lo cual hay quórum decisorio y liberatorio para la sección de la noche de hoy. Habiendo quórum deliberatorio y decisorio, señor secretario, damos por comenzada la sesión siendo las 6:20 de la tarde de hoy. Entonces, señor secretario, por favor, démosle lectura al orden del día para su aprobación y votación por parte de los honorables concejales. Entonces, es primero, aprobación del orden del día. Segundo debate y votación en plenaria del proyecto de acuerdo 03 de 2022, por medio del cual se fija la asignación mensual del alcalde y del personero municipal de Copacabana para la vigencia fiscal 2022. Tercero, segundo debate y votación en plenaria del proyecto de acuerdo 04 de 2022, por medio del cual se determinan las directrices para el cumplimiento del ordenado en el artículo 142 de la ley 136 de 1994 y en el parágrafo tercero del artículo primero de la ley 1195 del 2008 y se dictan otras disposiciones. Y como cuarto tenemos proposición de asuntos varios. Leído el orden del día, honorables concejales, les anuncio que se abre la discusión sobre el mismo. Va a cerrarse, queda cerrado. Los que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Estamos todos, mariachi. Señor presidente, por unanimidad se aprueba el orden del día. Aprobado el orden del día, señor secretario, démosle lectura para su desarrollo. Entonces tenemos como segundo punto, segundo debate de votación en plenaria del proyecto de acuerdo 03 de 2022, por medio del cual se fija la asignación mensual del alcalde y el personero municipal de Copacabana para la vigencia fiscal 2022. Entonces, señor secretario, sírvase a dar lectura al informe de ponencia y la proposición con la que termina. Copacabana, mayo de 2022, doctor Juan David Quintero Arango, presidente, honorable Consejo Municipal de Copacabana. Asunto, informe de ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo número 03 de 2022,
por medio del cual se fija la asignación mensual del alcalde y del personero municipal de Copacabana para la vigencia fiscal 2022. Respetados honorables concejales de la plenaria, como ponentes para primero y segundo debate del proyecto de acuerdo 03-2022, cuyo título fue referenciado en el asunto, según lo establecido en la resolución 051 del 16 de mayo de 2022, pasamos a presentar el mismo con las siguientes consideraciones. Análisis de la iniciativa. La presente iniciativa es el cumplimiento de la Ley Cuarta de 1992, que establece el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales, que será fijado por el Gobierno Nacional, quien señalará el límite salarial, y es por eso que cada año el presidente de la República expide el decreto para fijar los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales, y se dictan disposiciones en materia prestacional, tal como lo estableció para la presente vigencia mediante el Decreto Nacional 462 de fecha 29 de marzo de 2022, que en su artículo 3º establece que a partir del 1 de enero del año 2022 y atendiendo a la categorización establecida en la Ley 617 del 2000, modificada por la Ley 1551 del 2012 y certificada mediante Decreto Municipal 150 del 25 de agosto de 2021, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario del respectivo alcalde será: categoría y límite máximo salarial. Para categoría tercera, el límite máximo salarial es 9.214.188 pesos. Mediante sentencia C-510 de 1999, la Corte realiza una comparación de las disposiciones de la Constitución de 1986 y la Constitución de 1991 en materia de competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos que establece. 3.2. En relación con la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, a diferencia de lo que se acontecía en vigencia de la Constitución de 1986, en donde el Congreso era quien señalaba la escala de remuneración de los distintos empleados, hoy el legislador debe simplemente fijar los principios y los parámetros que el gobierno ha de tener en cuenta para establecer no solo la escala de remuneración, sino los demás elementos que son propios de un régimen salarial y prestacional. Establece la Corte que debe existir una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de los diferentes entes territoriales, así: primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores, asambleas departamentales y consejos municipales, a quienes le corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleado que se trate. Consideraciones. Como ponente y miembros de la Comisión Segunda Permanente manifestamos que el proyecto de acuerdo es un cumplimiento de la ley en donde el Gobierno Nacional establece el salario del señor alcalde, al igual de los empleados del municipio y al personero municipal. Proposición. Con las anteriores consideraciones, los ponentes y miembros de la Comisión Segunda Permanente presentamos ponencia positiva con 4 votos y proponemos a la plenaria de la Corporación se apruebe en segundo debate el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 03 de 2022, al igual que el proyecto en sí, y se convierta en norma municipal. Atentamente, Juan Sebastián Hernández Foronda, presidente de Comisión Segunda Permanente, Daniel David Rosero Zuleta, concejal coordinador ponente. Señor presidente y demás honorables concejales, esta es la ponencia y la proposición con que termina la misma. Leída la proposición del informe de ponencia, se abre la discusión sobre la misma. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Señor secretario, hagamos votación nominal. Arcila Echeverri John Jairo.
Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda, Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz, Positivo. Robinson Higinio Giraldo, Positivo. Ferney Muñoz Roldán, Negativo. Hamer Pérez Rueda, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Negativo. Juan David Quintero Arango, Positivo. Edwin Ramírez Lopera, Negativo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez, Positivo. Juan Carlos Rivera Osorno, Positivo. Daniel David Rosero Zuleta, Positivo. Catalina Saavedra Giral, Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 11 votos positivos se aprueba la ponencia del proyecto de acuerdo 03 de 2022. Aprueba la ponencia, señor secretario, sírvase a dar lectura al articulado. Son tres artículos, honorables concejales. Artículo primero, no, son dos artículos y 2 parágrafos. Entonces empieza primer artículo. Artículo primero, fijar el salario mensual del cargo del alcalde del municipio de Copacabana de conformidad con la categorización del municipio y en los términos del decreto 462 del 29 de marzo de 2022 en la suma de 9.214.188 pesos. Parágrafo primero. De conformidad con el inciso primero del artículo primero del decreto 462 del 29 de marzo del 2022, corresponde fijar el salario para el personero municipal al 100% del salario mensual se fije para el alcalde municipal. Parágrafo segundo. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del decreto 462 del 29 de marzo del 2022, se debe reconocer al cargo de alcalde y al del personero con retroactividad desde el 1 de enero del 2022 el valor dejado de cancelar a título de incremento salarial según lo dispuesto en el artículo en mención. Señor presidente, honorables concejales, es el artículo y los parágrafos que acompañan este artículo. Leído el articulado, se abre la discusión sobre el mismo anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Se pone a consideración el artículo 1. Señor secretario, por favor, hagamos votación nominal. Asila Chévere John Jairo. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo, señor secretario. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Ferney Muñoz Roldán. Negativo. Hamer Pérez Rueda. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Negativo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Negativo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo, señor secretario. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Catalina Saavedra Giral. Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente y demás concejales, con 11 votos positivos se aprueba el artículo primero del proyecto de acuerdo 03 de 2022. Entonces se va a poner a consideración el artículo segundo del proyecto de acuerdo 03 de 2022 y dice así, artículo segundo, el presente acuerdo queda aprobado por parte del Honorable Consejo Municipal y rige a partir de la fecha de su sanción y publicación por parte del Ejecutivo Municipal, derogando todas las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2022. Este es el artículo segundo del proyecto de acuerdo 03 del 2022. Se pone a consideración entonces el artículo 2, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Señor secretario, por favor, hagamos votación nominal.
Entonces dice así: John Jairo Arcila Echeverry. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Ferney Muñoz Roldán. Negativo. Hammer Pérez Rueda. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Negativo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Negativo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo, señor secretario. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Catalina Sadera Giral. Positivo. Y Luis Guillermo Vanegan Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 11 votos positivos se aprueba el artículo segundo del proyecto de acuerdo 03 del 2022. Aprueba el artículo, señor secretario. Entonces démosle lectura al artículo 3. Señor presidente, agotados los artículos del proyecto de acuerdo 03 de 2022. Aprueba el articulado, señor secretario. Démosle lectura al preámbulo. Entonces dice así: el Consejo del Municipio de Copacabana, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las contenidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley de 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, 617 del 2000, Decreto 462 del 29 de marzo del 2022, demás normas afines y complementarias, y considerando, este es el preámbulo del proyecto de acuerdo 03 de 2022, señor presidente, honorables concejales. Leído el preámbulo, se abre la discusión sobre el mismo. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Señor secretario, hagamos votación nominal. Arcila Echeverry John Jairo. Presente. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio. Positivo. Ferney Muñoz Roldán. Negativo. Hammer Pérez Rueda. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Negativo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Negativo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Positivo. Catalina Sadera Giral. Positivo. Luis Guillermo Vanegan Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 11 votos positivos se aprueba el preámbulo del proyecto de acuerdo 03 de 2022. Aprueba el preámbulo, señor secretario. Démosle lectura al título. Por medio del cual se establece la asignación salarial para el cargo de alcalde y personero del municipio de Copacabana para la vigencia fiscal 2022. Este es el título del proyecto de acuerdo 03 de 2022, señor presidente, honorables concejales. Leído el título, honorables concejales, se abre la discusión sobre el mismo. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Señor secretario, hagamos votación nominal. Arcila Echeverry John Jairo. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Ferney Muñoz Roldán. Negativo. Hammer Pérez Rueda. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Negativo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Negativo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Catalina Saavedra Giral. Positivo. Luis Guillermo Vanegan Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 11 votos positivos se aprueba el título del proyecto de acuerdo 03 de 2022. Entonces, señor secretario, quiere que la plenaria
que el proyecto de acuerdo 003 se convierta en acuerdo municipal. Sí, señor presidente, honorables concejales. Entonces, señor secretario, sírvase proseguir con el trámite y continuemos con el orden del día. Así será, señor presidente, y se convertirá en el acuerdo 144 de esta corporación. Bueno, como el segundo proyecto de acuerdo, uno de los ponentes es el presidente, y el reglamento interno del Consejo, en su artículo 112, parágrafo tercero, dice lo siguiente: cuando el presidente actúa como ponente, la discusión del proyecto de acuerdo será presidida por el vicepresidente primero. En el caso de que el vicepresidente primero no se hallare, podrá asumir la presidencia el vicepresidente segundo, o en su defecto el concejal correspondiente según el orden alfabético. En este caso está el vicepresidente primero, quien tomará la presidencia para la discusión del proyecto de acuerdo 004 de 2022, presidente y honorables concejales. Buenas tardes. Entonces, señor secretario, por favor, sírvase dar lectura al informe de ponencia y la proposición con que termina el acuerdo 004. Entonces empezamos. Copacabana, mayo de 2022, doctor Juan David Quintero Arango, presidente, honorable Consejo Municipal de Copacabana. Asunto, informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 04 de 2022, por medio del cual se determinan las directrices para el cumplimiento del ordenado en el artículo 142 de la ley 136 de 1994 y en su parágrafo tercero del artículo primero de la ley 1195 de 2008, y se dictan otras disposiciones. Respetados honorables concejales de la plenaria, designados por el presidente de la corporación como ponentes para el segundo debate del proyecto de acuerdo 04 de 2022, por medio del cual se determinan las directrices para el cumplimiento del ordenado en el artículo 142 de la ley 136 de 1936, la ley 136 de 1994 y el parágrafo tercero del artículo primero de la ley 1195 del 2008, y se dictan otras disposiciones. Según la resolución 051 del 16 de mayo del 2022, pasamos a realizar la ponencia bajo los siguientes aspectos. Iniciativa del proyecto. El 16 de mayo de 2022 fue radicado ante la Secretaría General del Consejo Municipal de Copacabana el proyecto de acuerdo número 04 de 2022, iniciativa de honorables concejales Catalina Saavedra Aguilar y Juan David Quintero Arango, tal y como lo establece el artículo 32 de la ley 132 de 1994. Por ende, podrán presentar proyectos de acuerdo cuya iniciativa exclusiva no corresponda al alcalde o al personero. Unidad de materia. El proyecto de acuerdo cumple con lo establecido en el artículo 72 de la ley 136 de 1994 y el artículo 86 del acuerdo municipal 012 del 2012, certificada en la resolución 051 del 16 de mayo del 2022 en su artículo cuarto, dándole cumplimiento al artículo 11 del acuerdo municipal 026 de 2022. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados en el proyecto de acuerdo número 04 de 2022, se evidencia la exposición de motivos que de acuerdo al inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el honorable Consejo Municipal pueda darle trámite, estudio, aprobación a cualquier proyecto de acuerdo que sea presentado a la corporación. La exposición de motivos trae el alcance del proyecto de acuerdo 04 de 2022,
los fundamentos normativos de la iniciativa y el alcance del mismo. Con esta iniciativa se pretende que la ciudadanía entre los 7 y 14 años empiece con los conocimientos, protección de los valores democráticos, constitucionales, institucionales, cívicos y especialmente el de la solidaridad social, de acuerdo con los derechos fundamentales, los económicos, los sociales y culturales, los colectivos y del medio ambiente. Conveniencia del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo 04-2022 propende estimular la participación democrática y la capacitación del ejercicio político de la niñez y adolescentes de nuestro municipio, promover el desarrollo integral, la inserción política, social y la participación efectiva de estos grupos poblacionales en los diferentes temas de nuestro territorio y a tomar las banderas de la democracia en el municipio, departamento y nación. Con este proyecto de acuerdo se busca generar procesos educativos que permitan a los niños, niñas y adolescentes entre los 4 y 14 años involucrarse en la vida ciudadana institucional del municipio. Proposición. Con las anteriores consideraciones, los ponentes y miembros de la Comisión Tercera Permanente presentamos ponencia positiva con 4 votos y proponemos a la plenaria de la Corporación se apruebe en segundo debate el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 04 de 2022, al igual que el proyecto en sí, y se convierta en norma municipal. Atentamente, Luis Guillermo Vanegas Muñoz, presidente de la Comisión Tercera, Catalina Saavedra Giral, concejal coordinadora ponentes. Señor presidente y demás honorables concejales, este es el informe de ponencia y la proposición con que termina el mismo. Leída entonces, señor secretario, la proposición con la que termina el informe de ponencia número 004, señores concejales, se abre la discusión sobre el mismo. Anuncio que tiene el uso de la palabra la honorable concejal Lady Catalina Saavedra. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Un saludo muy especial a todos ustedes, honorables concejales, y a todas las personas que nos siguen en redes. Hemos hecho un trabajo muy juicioso con este acuerdo, un acuerdo que está plasmado, que está sustentado bajo la ley 1098 del 2006 y bajo la ley 12 del 1991, donde el Código de Infancia y Adolescencia nos permite y nos impulsa a nosotros darle la participación y abrir este escenario para que los niños los niños en cualquier edad puedan ejercer, puedan irse vinculando a esta vida política, a esta participación, a lo que significa la democracia. Yo sí quiero hacerles el llamado, porque se los he escuchado a algunos. ¿Para cuándo el relevo generacional? ¿Para cuándo vamos a seguir motivando y hacer un trabajo con estas nuevas generaciones de cómo vamos a transformar el territorio? Hay una frase, y creo que es pertinente, es de cómo somos conscientes, y somos conscientes de nuestros problemas, pero nos hemos desgastado luchando contra esos síntomas, mientras las causas siempre se eternizan. Sabemos qué es lo que debemos hacer para mejorar, y lo más importante es abrir este escenario. Imagínense ustedes a niños acá, líderes, dándole la participación, escuchándolos, que vengan al recinto de la democracia, que ellos puedan hacerse sentir, que ellos digan aquí estamos, que ellos propongan y hagan parte, porque es a ellos a los que los tenemos que escuchar. Hay un CMJ, ahí está involucrada la juventud, pero la niñez, nosotros tenemos que garantizar este espacio, este recinto, la educación política. No podemos seguir viéndolo como nos han enseñado a nosotros. ¿Recuerdan cuando nos decían, de educación, de fútbol y de religión no se habla? Y nuestras generaciones están creciendo con eso. Hoy es necesario decir que desde la niñez sí podemos hablar de política, sí podemos hablar de desarrollo, y es que vamos a garantizar, porque es que esto es desde las Naciones Unidas y desde las convenciones de los derechos del niño,
que nos dicen garantizar esa participación ciudadana e incentivarla. Ahí les dejo, y yo sé que han hecho todos ustedes un trabajo muy juicioso de leer el acuerdo. Muchísimas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Entonces, señor secretario, queda cerrada la discusión sobre el mismo. Por favor, hacer votación nominal. Entonces vamos a votar la ponencia. Arcila Echeverri John Jairo. Positivo. Eduardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Ferney Muñoz Roldán. Positivo. Jamer Pérez Rueda. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo, señor secretario. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Catalina Sadera Giral. Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Positivo. Señor presidente, con 15 votos positivos se aprueba el informe de ponencia. Aprobado entonces por unanimidad el informe de ponencia. Señor secretario, por favor, sírvase a dar lectura al articulado. Bueno, entonces el articulado, empezamos con el artículo primero. Artículo primero. El objeto. Artículo primero. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto determinar las directrices para el cumplimiento del ordenado en el artículo 142 de la Ley 136 de 1994 en relación con el establecimiento de programas permanentes para el conocimiento, promoción y protección de los valores democráticos, constitucionales, institucionales, cívicos y especialmente de la solidaridad social de acuerdo con los derechos fundamentales, los económicos, los sociales y culturales, los colectivos y del medio ambiente y de las secciones para que los niños, niñas y adolescentes se formen en participación y en el ejercicio de la democracia. Señor presidente, honorables concejales, este es el artículo primero del proyecto de acuerdo 004 de 2022. Entonces, leído el artículo primero, se abre la discusión sobre el mismo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Juan David. Gracias, señor presidente. Nuevamente un saludo especial para todos los corporados, para la comunidad que nos está viendo por redes sociales, y de antemano agradecer a todos los corporados por votar positiva la proposición, que pues de seguro va a beneficiar a todos los niños del municipio en temas de participación política y demás. Es un programa que ya se viene realizando en los diferentes consejos de toda la área metropolitana, el consejo de Girardota, el consejo de Medellín, el consejo de Envigado, y qué bueno tenerlo aquí en Copacabana, honorables concejales. Nuevamente, muchísimas gracias. Y señor presidente, para proponer que el articulado sea votado en bloque. Y se omita la lectura. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Concejal, vamos a poner a consideración, pero antes yo quería consultarle al secretario. Yo quiero hacer una proposición para modificar el artículo segundo del proyecto de acuerdo, entonces no sé cómo podamos hacer para no leerlo, pero hacer esa aclaración antes. Podemos votar el artículo en bloque, el primero, el tercero y el cuarto, y después el segundo. Entonces, secretario, por favor, ponga en consideración la proposición solamente del 1, 3 y 4 para que Juan la modifique. Tiene uso de la palabra Juan David Quintero. Entonces, señor presidente, para proponer que se vote en bloque el 1, el artículo 1, el tercero y el cuarto, y votemos el articulado 2 por aparte. Muchas gracias, señor presidente, y se omita la lectura. Entonces se pone en consideración la proposición del concejal Juan David Quintero para votar en bloque el artículo
1, 3, 4 y se omita su lectura. Arcila Echeverri John Jairo. Positivo. Libardo Andrés Guiral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Ferney Muñoz Roldán. Negativo. Jamer Pérez Rueda. Negativo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Negativo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Catalina Saavedra Giral. Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Negativo. Señor presidente, con 11 votos positivos se aprueba la proposición del concejal Juan David Quintero Arango de hacer la votación en bloque y que no se lean. Aprobada entonces la proposición del honorable concejal Juan David Quintero. Por favor, señor secretario, entonces continuemos la lectura del artículo número 2, que es el que falta. Honorable presidente, vamos a poner en toda consideración ya los artículos Listo. del 1, 3 y 4. Entonces, señor secretario, por favor, realice votación nominal. Entonces están en consideración la votación por los artículos 1, 3 y 4. John Jairo Arcila Echeverri. Positivo. Libardo Andrés Guiral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Ferney Muñoz Roldán. Positivo. Jamer Pérez Rueda. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Catalina Saavedra Giral. Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Positivo. Señor presidente, por unanimidad se aprueban el artículo 1, 3 y 4. Aprobados entonces por unanimidad los artículos 1, 3 y 4 del proyecto de acuerdo 004 de 2022. Por favor, señor secretario, dele lectura al artículo segundo. Entonces vamos a iniciar con el artículo segundo. El Día de los Niños, Niñas y Adolescentes Concejales, cada año en concordancia con el parágrafo tercero del artículo primero de la Ley 1195 del 2008, donde se establece que a nivel departamental, distrital y municipal se establecerán en las corporaciones públicas de elección popular secciones para que los niños, niñas y adolescentes se formen en participación y el ejercicio de la democracia. El Consejo Municipal de Copacabana, en sección del segundo periodo ordinario de secciones, dará acceso a los niños, niñas y adolescentes para que seccionen en el Consejo como resultado del proceso de formación y sensibilización municipal. Este es el artículo segundo y vamos a leer sus parágrafos. Parágrafo primero, proceso de formación y sensibilización. La corporación buscará apoyo para el proceso de formación y sensibilización municipal de que trata en el presente artículo en su primer inciso, en las dependencias encargadas de educación y participación ciudadana de la administración municipal, para lo que podrán apoyarse en la Junta Municipal de Educación JUME y en la misma comisión permanente delegada del Consejo Municipal, sin perjuicio de cualquier otra acción que deban o quieran realizar. Se buscarán alianzas estratégicas para la realización del proceso de formación y sensibilización, teniendo en cuenta las necesidades técnicas, logísticas y convocatoria, teniendo en cuenta los medios de difusión. Parágrafo segundo, acompañamiento y representación.
En la fecha establecida, los concejales y concejalas acompañar a los niños, niñas y adolescentes concejales en la sección programada para este efecto. En el desarrollo de la sección, los y las integrantes de las corporaciones apoyarán a los niños, niñas y adolescentes en asuntos procedimentales que permitan su aprendizaje sobre el Consejo Municipal, sin que esto interfiera con las expresiones e intervenciones de los mismos. De igual manera, asumirán su compromiso de avalar acciones tendientes a mejorar la participación, el ejercicio de la democracia, atención de las necesidades e intereses de la infancia y la adolescencia del municipio. Parágrafo tercero, proceso de selección. Cada año, al inicio de las secciones ordinarias, la mesa directiva del Consejo Municipal incluirá en su plan de acción anual las actividades de preparación, ejecución y evaluación del presente acuerdo. Además, definirá el perfil de los y las participantes que se convocarán para el proceso. Se recomienda tener en cuenta a quienes pertenezcan a los gobiernos escolares de las instituciones educativas, los consejos municipales de juventud e integrantes de organizaciones que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Parágrafo cuarto, secciones. Durante la sección, el Consejo sesionará conforme al reglamento, previa preparación de una agenda y según la temática propuesta por los niños, niñas y adolescentes concejales previamente seleccionados. Para lo anterior, la comisión del Consejo que le corresponda conocer de los temas educativos en concordancia con las dependencias encargadas de educación y participación ciudadana de la administración municipal realizarán todas las acciones necesarias para una eficaz elección, pero también serán los encargados y tendrán la responsabilidad del proceso de definición de lineamientos técnicos, inscripción, traslado, formación previa, orientación del Día de los Niños, niñas y adolescentes concejales. Parágrafo transitorio. Copia de este acuerdo será enviada a las instituciones educativas públicas y privadas y demás instituciones, entidades y organismos también públicos y privados que atiendan cualquier problemática, acciones y actividades relacionadas con niños, niñas y adolescentes del municipio con el fin de su conocimiento, socialización, participación, práctica y seguimiento, entre otros aspectos. Señor presidente y honorables concejales, este es el artículo segundo y sus parágrafos que lo acompañan. Gracias, señor secretario. Entonces, honorables concejales, yo quería hacer una proposición muy respetuosa y le había comentado a Catalina y Juan David, que era en el Consejo Municipal, en el segundo periodo de sesiones ordinario, que esa fecha sea cambiada. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos realizar el Día del Niño Concejal este año. Entonces, la idea sería que quedara para el tercer periodo de sesiones. Como la dinámica es, cuando van a una proposición, entonces le toca bajarse a las barras y hacer la proposición. En septiembre. En septiembre. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Juan David Quintero. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, honorables concejales, yo pues deseo proponer en el artículo 2 que habla a que se haga en el segundo periodo de sesiones ordinarias. Entonces, yo quisiera proponer a que se haga en el tercer periodo de sesiones ordinarias. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Entonces, señor secretario, por favor ponga a disposición, votación nominal para aprobar la proposición del honorable concejal Juan David Entonces, Quintero. la proposición es que la sección
para ese día que se va a hacer con los niños, niñas y adolescentes sea en el tercer periodo ordinario de secciones. Entonces vamos a poner a consideración la proposición del concejal Juan David Quintero. John Jairo Arcila Echeverry. Positivo. Libardo Andrés. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo, señor secretario. Robinson Higinio. Positivo. Fernay Muñoz Roldán. Positivo. Jamer Pérez Rueda. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Eso sí, eso no. Positivo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo, señor secretario. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Catalina Sadera Giral. Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Positivo. Señor presidente, con 14 votos positivos se aprueba la proposición del honorable concejal Juan David Quintero Arango de pasar la sección para el tercer periodo de secciones ordinarias del Consejo Municipal de Copacabana. Aprobada entonces la proposición del honorable concejal Juan David Quintero. Por favor, señor secretario, continuemos con la lectura del articulado. Entonces se pone a consideración la votación del artículo segundo con la modificación realizada, la proposición realizada por el honorable concejal Juan David Quintero Arango, que sea en el tercer periodo de secciones ordinarias la realización del Día de los Niños, Niñas y Adolescentes concejales en nuestra corporación. Arcila Echeverry John Jairo. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio. Positivo. Fernay Muñoz Roldán. Positivo. Jamer Pérez Rueda. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo, señor secretario. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Catalina Sadera Giral. Positivo. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Positivo. Señor presidente, con 14 votos positivos se aprueba el artículo segundo, sus parágrafos y la modificación realizada por el concejal Juan David Quintero Arango. Entonces, aprobado, señor secretario, el artículo segundo. Quedan aprobados entonces ya todos los artículos de este proyecto de acuerdo. Por favor, darle lectura al preámbulo. El Honorable Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, en especial sus artículos 142 y 32, la Ley 1195 en su artículo primero y la Ley 115 de 1994 en su artículo 150, ese es el preámbulo del proyecto de acuerdo 04 de 2022. Presidente, honorables concejales. Leído el preámbulo, entonces, honorables concejales, se abre la discusión sobre el mismo. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Por favor, secretario, realizar votación nominal. Arcila Echeverry John Jairo. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Fernay Muñoz Roldán. Positivo. Jamer Pérez Rueda. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Vota positivo. Positivo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Catalina Sadera Giral. Positivo.
Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Positivo. Con 14 votos positivos se aprueba el preámbulo del proyecto de acuerdo 04 de 2022. Aprobado el preámbulo, señor secretario, por favor, dar lectura al título. Entonces el título dice así: por medio del cual se determinan las directrices para el cumplimiento del ordenado en el artículo 142 de la Ley 136 de 1994 y en el parágrafo tercero del artículo primero de la Ley 1195 del 2008 y se dictan otras disposiciones. Leído el título, tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina Saavedra. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Tengo una proposición para el título. Se ha modificado por lo siguiente: por medio del cual se institucionaliza el Día de los Niños y Niñas Concejalitos en el municipio de Copacabana. Entonces, señor secretario, por favor, vamos a poner en consideración la proposición que hace la honorable concejal Catalina Saavedra para cambiar el título de este proyecto de acuerdo. Votación nominal. John Jairo Arcila Echeverry. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo, señor secretario. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Ferney Muñoz Roldán. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Juan David Quintero Arango. Positivo, señor secretario. Edwin Ramírez. Positivo, señor secretario. Jamer Pérez Rueda. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo, señor. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Lady Catalina Saavedra Giral. Positivo. Y Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Positivo. Señor presidente, con 14 votos positivos se aprueba la proposición de la honorable concejal Lady Catalina Saavedra Giral de cambiar el título del proyecto de acuerdo 004 de 2022, quedando así, por medio del cual se institucionaliza en el Consejo Municipal de Copacabana el Día del Niño, las niñas y adolescentes concejales del municipio. Entonces, señor secretario, leído el nuevo título y aprobada la proposición de la honorable concejal Catalina Saavedra, por favor pongámoslo a consideración de los honorables concejales y realicemos voto nominal. Entonces, está en consideración el título que la honorable concejal propuso anteriormente. John Jairo Arcila Echeverry. Positivo. Libardo Andrés Giral Beltrán. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. Juan Carlos Herrera Díaz. Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Ferney Muñoz Roldán. Positivo. Jamer Pérez Rueda. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Positivo, señor secretario. Juan Carlos Rivera Osorno. Positivo. Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. Lady Catalina Saavedra Giral. Positivo. Y Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Positivo. Con 14 votos positivos se aprueba el título del proyecto de acuerdo tal y como lo propuso la concejala Catalina Saavedra Giral. ¿Quiere entonces la plenaria que el proyecto de acuerdo 004-2022 se convierta en acuerdo municipal? Sí, señor presidente. Por favor, entonces prosiga con el trámite y continuemos con el orden del día. Este proyecto de acuerdo será el acuerdo 145 del año 2022, presidente y honorables concejales.
Continuemos con el orden del día, señor secretario. Entonces tenemos como cuarto proposición de asuntos varios. No habiendo proposiciones de asuntos varios, señor secretario, continuemos con el orden del día. Agotado el orden del día, señor presidente, honorables concejales. Agotado el orden del día, señor secretario, damos por terminada la sesión, siendo las 7:12 de la noche del día de hoy. Invitar los honorables concejales a la sesión del día de mañana a las 6 de la tarde con el reconocimiento a los deportistas de polo acuático que van a representar a Colombia en el Mundial Femenino de Hungría, y también un reconocimiento especial al grupo Scout y al exconcejal, líder deportivo y en estos momentos directivo de la Federación Colombiana de Natación, Juan Carlos Montoya López. Feliz día para todos, honorables concejales.